Antes, fíjense, porque ya entramos a la fase 2, pero antes de escuchar bien lo oficial, quiero arrancar con esta reflexión, que la saca, es de este medio. Es una reflexión que hace un virólogo, una visión alternativa de la pandemia. El error fue meter miedo a la población. Y bueno, Francelia, mi hermana, hace un resumen de lo más importante, y vamos a leerlo, está muy bueno, que dice así: según los criterios técnicos, el COVID es una enfermedad leve que pasa asintomática en el 85% de los afectados. Miles de personas ya la habrán pasado y ni se han enterado. Quizá un día tuvieron dolor de cabeza o unas décimas de calentura y se les pasó, subraya Fonte Padilla, que es un virólogo. Solo un 10% presenta síntomas claros y un 5% situaciones graves. De estos, el pequeño porcentaje que fallece lo hace con el virus, no por el virus. Eso es importante. O sea, no fallecen por el virus, sino con el virus. Es decir, que el virus actúa como agravante de patologías respiratorias ya existentes. Una persona sana no presentará más que febrícula, o sea, fiebre y fatiga, y a veces ni eso. El COVID-19 solo es especial porque es un virus nuevo. Eso es la palabra clara, nuevo, para el que nadie tiene memoria inmunológica, o sea, no hay anticuerpos, y eso expone de golpe a toda nuestra población vulnerable, principalmente la población mayor con múltiples patologías. El confinamiento se justifica para evitar la saturación de los hospitales. Debemos proteger a la población de riesgo y en ese sentido apoyemos las medidas de gobierno, pero como enfermedad no presenta razones para la alarma social. Eso significa, y está interesante, que lo trascendental de este virus es que es nuevo. Eso significa que como realmente nadie se ha infectado del virus, pues todos nos vamos a infectar del virus, como sucede con los virus viejos. Ya nos hemos infectado la mayoría de varicela, tal vez, bueno, de sarampión no porque tenemos vacunas, pero de influenza y de otro tipo de coronavirus, porque hay varios tipos, etcétera, etcétera. Entonces, eventualmente todos nos vamos a infectar de este virus y no nos vamos a dar cuenta y vamos a convivir con este virus como convivimos con el virus del dengue, del Zika, del chikungunya, de la malaria y otro tipo de virus y enfermedades y parásitos, ¿no? Es parte, pues, del cóctel de virus que siempre han existido. Pero por ser nuevo, pues la gente se va infectando y, como dicen, eso es lo que genera ahorita la saturación. Pero solo es la primera vez. Una vez que se infecta la mayoría de la población en todo el mundo, bueno, ya van a quedarse, ya va a haber una inmunidad, ya no va a haber saturación. Pues es importante, es una buena reflexión, ¿no? De cómo es la epidemia, en este caso de un virus nuevo. Pero la verdad es que no la había leído así. Pero bueno, hablando de México, lo cierto es que ya oficialmente pasamos a la llamada fase 2, a la llamada fase de transmisión comunitaria. Pone el video 2. Y donde finalmente ya de esta manera el propio Hugo López-Gatell, ¿lo tienes? Se arranca oficialmente la fase 2 de esta manera. Vamos a verlo. Y esta es la oportunidad de México. La oportunidad de México es haber actuado oportunamente en reconocer que esto podía darse y haber planeado el momento correcto de la implantación de las medidas comunitarias. El momento es este y por lo tanto queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado 2 semanas antes las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Pero esto es importante, porque lo que nos lleva es a administrar el riesgo. Administrar el riesgo, en términos llanos, lo que quiere decir es lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura de salud del Sistema Nacional de Salud de México.
Entonces realmente la fase 2 significa en lo que ya estamos ahorita. Es lo que estaba diciendo. Ya se implementaron las medidas de la fase 2. ¿Que cuál es? Ya no hay escuela. Eso ya tiene como... O sea, oficialmente iba a arrancar el día de hoy. Pero bueno, tiene una semana que de manera no oficial empezó a arrancar. La llamada sana distancia, que no haya conciertos, que no haya partido de fútbol. Todo eso que estamos haciendo ahorita, esa es la fase 2. Nada más que el día de ayer estaban todos los medios nacionales surgidos porque entramos a la fase 2 y dijeron, ya llegó la transmisión comunitaria, ahora sí ya nos llevó el tubo, ya valimos, ya vamos a ser como Italia y España, ahora sí entramos a la fase 2, ¿qué vamos a hacer? Querían ya jalarse los pelos. Pero la verdad es que esta fase 2, bien dice López-Gatell, tiene 2 semanas, una semana, unos 10 días que ya se entró. En Italia, suspendieron clases con 2,000 infectados, 2,000 casos confirmados, y en España con 1,000 casos confirmados. En México con 100 casos confirmados. Esa ha sido la diferencia. Y bueno, ayer se dieron cifras actualizadas, y esta es la gráfica actualizada, la vamos a ver todos los días, es lo que estoy haciendo yo, de cómo a partir del día en que Italia, España, Brasil y México tuvieron 50 casos, que ese es donde es el punto número 1, a la izquierda. ¿Cómo va México, no? México es la línea amarilla, ¿no? Después de 10 días que tuvo 50 casos, está hasta aquí bajito, tiene 300 y tantos casos. En comparación, Italia y España, 2,000 casos, ¿no? Esa es la gran diferencia entre uno y otro país. Y no hay más, no hay más que decir. Ahí está la gráfica y es muy elocuente por sí misma. Pero, de todos modos, ahorita también uno esperaría, porque ¿qué es lo que esperan? El propio Hugo López-Gatell espera que esto aumente más, o sea, que haya más crecimiento, y lo comenta que va a haber un punto de inflexión. Sin embargo, la verdad es que si desde hace como una semana y media, la gente empezó a aplicar la llamada distancia social, la velocidad de crecimiento no va a ser tan rápida. O sea, era muy atípico que de un día para otro, de repente entráramos a un escenario como Italia y España. No lo veo, porque ya estamos contenidos, ya está esta sana distancia, ya tiene rato que está aplicando, ¿no? Pues no ven los restaurantes vacíos, las plazas comerciales vacías, no lo vemos, ya no hay conciertos, o sea, ya no hay mucho, eso también es otro problema, pero es difícil o sea, si no hay tanta gente metida, mucha gente metida en su casa, no hay tanta gente afuera, de repente de un día para otro, esta curva acaba explotando. Por eso no lo veo. Yo creo que vamos a acercarnos, como bien dice, a una epidemia larga, en donde también dieron el día de hoy varias cosas, nuevas medidas también. Por ejemplo, pone video 3, hay medidas anunciadas nuevas. De entrada, que se suspenden las concentraciones de más de 100 personas y que actividades laborales donde la gente se tenga que trasladar también son suspendidas. Esas son nuevas de la fase 2. Vamos a escucharlas. Asimismo, hemos definido suspender temporalmente, por las mismas fechas, eventos y reuniones de concentración de 100 personas o más. Hemos puesto un límite razonablemente bajo para este límite crítico de concentración. Todas las reuniones privadas, públicas, sociales o gubernamentales deben ser evitadas durante todo ese mes para que se reduzca la propagación. Este es un mecanismo efectivo de prevención para quienes participarían en esas reuniones, pero también para toda la colectividad. Asimismo, suspender temporalmente actividades laborales. ¿Pero cuáles? Aquellas que impliquen la movilización de personas de sus domicilios al trabajo y de regreso, o que estén llevando a la movilización en el espacio público. Esto en todos los sectores de la sociedad, el público, el privado y el social. Ahora, aquí es muy importante. Las instituciones, las organizaciones privadas y sociales no pueden parar, porque de ellas dependemos todos y todas en este país. Entonces, se suspenden reuniones de más de 100 personas, ¿no? Ok, incluso en la mañanera, el día de hoy reportaron los reporteros que solo dejaron entrar como a 20 reporteros en la mañanera. Los demás, son como 50 que más o menos estuvieron en una
oficina aparte, precisamente por la distancia social, porque no pueden haber más de 50 personas ahí en el salón de tesorería. Es interesante, porque los reporteros eran los que decían, es que el presidente no está tomando el ejemplo, y ya ven, están siempre metidos. Bueno, ok, está bien. Fuera, sacaron a varios de ellos, y la vez que están diciendo, ¿what? ¿Qué hicimos? Y aparte se los sacan a los más flojos, porque los primeros que llegan, pues son los que están ahí. Para que vean cómo sale el tiro por la culata. Y los demás, pues al ladito, lo siento, bye, ahí sí. Porque pues también tienen que estar camarógrafos y otros también los van a tener que sacar. Y bueno, esas son estas cosas. Pero realmente, en general, ¿no? Un poco, o sea, yo cuando hablan reuniones de más de 100 personas, lo que están suspendidos son las bodas, los 15 años, ese tipo de reuniones que también, igual en el último fin de semana generaron en algunas partes del país, aquí en Tabasco, mucha polémica. ¿Cómo es posible que hagan bodas? ¿Cómo es posible que hagan 15 años? En fin, eso es lo que se va a suspender, pues las fiestonas. Pero bueno, en general todo va a seguir igual como estamos ahorita. Y no creo que vaya a cambiar más. Incluso entrando a la fase 3 no creo que haya más. Porque el propio presidente hoy señaló que nunca va a haber cuarentena en México, ni en el momento de la fase 3, ni en dado caso que llegue una explosión de casos, que yo no lo creo, pero bueno, si el presidente que no se va a restringir la circulación a nadie, que esto viola derechos humanos, y que no hay además evidencia científica que las cuarentenas realmente sean efectivas. Vamos a escucharlo. Esto lleva, por lo tanto, a que las medidas de salud pública necesarias para el control de la epidemia tengan que ser en todo momento racionalizadas. Racionalizadas quiere decir adecuadamente fundamentadas en la evidencia científica, en los métodos técnicamente demostrados y que puedan aplicarse en donde corresponde. Hemos destacado, y los acaba de señalar el presidente, que las medidas que no se amparan en ciencia empiezan a generar preocupación, caos y corren el riesgo de afectar no solamente la posibilidad de controlar efectivamente la epidemia, sino aspectos fundamentales de la sociedad, de la economía pública y también incluso de los derechos humanos. La restricción de movilidad puede ser una medida de salud pública, pero no debe utilizarse como una primera herramienta. Esta es una herramienta extrema que se reserva a las situaciones hipotéticas de que se perdiera la capacidad de control. Lejos estamos de ello. Las medidas extremas son parte del repertorio de salud pública, pero lejos estamos de necesitar medidas que vulneren la vida pública o que afecten a las garantías individuales. Entonces, no va a haber cuarentenas. Estas medidas que estamos registrando son las máximas que se van a registrar. Porque también esta jornada de sana distancia tiene un fin. O sea, no son, acuérdense, debemos recordar que no son permanentes. Tienen el fin una semana después de la semana de Pascua, ¿no? Es que el 19 de abril creo que termina esta jornada de sana distancia. Eso es importante. O sea, ya después de ahí, donde va a llegar lo peor, o donde esté la pandemia, la verdad es que no sabemos cuándo va a llegar lo peor, es muy difícil preverlo. Hay modelos matemáticos, pero no siempre se cumplen. Pero de todos modos, ahí se va a frenar y entonces van a regresar los niños a las escuelas, ya van a tener un mes fuera y ahí, bueno, pues ya va a tener también México, después de este mes, ya más claro también cómo está la pandemia o dónde se están concentrados los epicentros, como sucede en todo el mundo, y qué es lo que podría estar pasando. Pero vamos a regresar. Incluso el día de hoy, Donald Trump, que tenía la semana pasada la idea de poner una cuarentena total en Estados Unidos, el día de hoy, dándose cuenta de que mantener cerrado Estados Unidos es también darse un balazo en el pie, dice cuándo van a regresar, ahora sí, a activar la economía. El 13 de abril. La semana de Pascua ya puso Trump la fecha. Ese día va a la fregada. Regresamos todos a chambear. ¡Ay, los muertos y todo! Ya ni modos. Pero vamos a regresar a trabajar. Entonces, esto curiosamente ha generado que Wall Street tenga 8% de rebote. O sea, ya Trump ya llegó y puso una decisión, ¿no? Y no es que valore menos las vidas humanas. Yo no creo que nadie valore menos eso. Pero están valorando más, claro, el desastre económico que está dejando las cuarentenas. Y en ese sentido, Obrador, por eso no vamos a llegar a ese nivel. Ahorita estamos en el peor nivel de distanciamiento social y no va a haber más.
¿no? Podrían haber, bueno, ya los abuelitos o los ancianos se fueron a sus casas, ya están guardados, o sea, ya se tomaron las medidas que se tenían que tomar y todos los demás seguimos en este trance. Y recuérdense la reflexión original, al final es un virus nuevo y todos eventualmente nos vamos a tener contacto con ese virus nuevo y la mayoría va a entrar en nuestro cuerpo. Nuestros anticuerpos lo van a defender si somos suficientemente sanos o razonablemente sanos y ya los vamos a expulsar. Y ya. Va a quedar ese virus como otros virus. Porque repito, no hay, o sea, en este mundo no estamos exentos de virus, ni de parásitos, ni de bacterias. Y este virus no es como la influenza española. En la influenza española, cuando te contagiabas, como a los 2-3 días, tosías sangre y te morías. Ese sí estaba más difícil. Ese sí dices, wow. No es tan así. Es mucho más levesón en ese sentido. Y que sí, a la gente grande que ya tiene diabetes, tiene cáncer, o tiene sida, o tiene una enfermedad dura como el lupus, o está en quimioterapias, está con ¿cómo se llama lo del riñón? ¿No? O sea, esa sí les puede pegar, ¿no? Ya la gente, por eso le pega a la gente más vulnerable, a la verdaderamente enferma, a la que pues cada rato se está yendo al hospital. Bueno, ese sí. Pero si uno está razonablemente sano, pues la verdad es que lo más probable es que no te suceda, ¿no? Eso es con eso que también están jugando ya los gobiernos. Ya no pueden estar así en cuarentena total. Y México, pues ya, declaró que no está en cuarentena. Bueno, antes de seguirle